¿Por qué tenemos que hacer a los demás menos humanos que nosotros para destruirlos? Vaya, si Dios no nos creó, y si no fuimos creados a la imagen de Dios, esto hace que el mundo sea un lugar más seguro. Hace que sea más probable que nos amemos y nos sirvamos unos a otros. Nuestra ciencia y tecnología nos acercarán unos a otros y nos ayudarán a eliminar el pecado en la sociedad, así como el pecado individual en nuestros corazones. Llegaremos a ser tan puros en nuestro corazón que no necesitaremos un Salvador. Podremos mostrar que la Biblia es una mentira cuando dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué pasa si la Biblia es una mentira sobre lo que dice sobre el final de la historia humana en el libro de Apocalipsis? ¿Qué pasa si Dios pierde la batalla y Satanás realmente llega a la cima al final? ¿Y si como creyentes realmente estamos en el lado perdedor? ¿Es esa una imagen del más allá que realmente queremos tener que esperar? Morimos y dejamos este mundo, pero en lugar de que Jesús esté allí para saludarnos y llevarnos al lugar preparado para nosotros, encontramos que Satanás nos está esperando. Satanás dice: tengo la cámara de tortura adecuada preparada para ti. Ahora, si sigues a mi demonio por el pasillo, no prestes atención a ninguno de los gritos en el camino, te llevará a salvo a tu lugar. Realmente queremos creer. Jesús nos mintió cuando dijo: voy a preparar un lugar para ustedes que donde yo estoy, ustedes también estarán. Realmente queremos creer que no habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, sin más lágrimas, sin más tristeza y sin más dolor. Queremos renunciar a la esperanza de reunirnos con todos los que han muerto en Cristo. Si la Biblia es una mentira, entonces la vida continuará para siempre y el pecado empeorará. Aquellos de ustedes que son fanáticos de Star Trek pueden recordar episodios en los que afirman haber eliminado el hambre y las enfermedades en la Tierra. Sin embargo, cuando mira los episodios y descubre que no han eliminado la lujuria, la codicia, la inmoralidad sexual, el asesinato, la opresión y el egoísmo. Todas estas cosas se abren paso en el siglo XXV porque la naturaleza humana entra en el siglo XXV. ¿Por qué no podemos conquistar el oído humano? Es mentira. Cuando la Biblia nos dice que el corazón humano es el más perverso y engañoso. Si la Biblia es una mentira, entonces es cierto que estas cosas continuarán hasta que los científicos nos digan que un día el Sol se extinguirá o la Tierra se alejará del Sol a medida que la gravedad del Sol se debilite. Si la Biblia es una mentira, al final no habrá resurrección y no habrá recompensas por la forma en que vivimos nuestras vidas. Aquellos que hicieron cosas por la causa de Cristo no tendrán recompensa por nada de eso. Cuando mueras se acabaría y sería como si nunca hubieras existido. El mismo Jesús nunca habría resucitado, y sería bueno que nosotros no resucitáramos porque si hay un Dios tendríamos que pagar por nuestros pecados. Por otro lado, si la Biblia es una mentira, es posible que todos podamos resucitar, pero nadie tendrá que dar cuenta de nada de lo que han hecho. Dios simplemente diría: ¿qué pasa si no hiciste lo que te pedí que hicieras? Entonces, ¿qué pasaría si fueras un asesino, un ladrón, un incrédulo, un mentiroso, un tramposo, un odiador o un culpable de todo lo que hay bajo el sol? Soy un Dios amoroso y justo. Nada de eso me importa realmente. Tengamos una gran fiesta juntos y dejemos que lo pasado sea pasado. Hay algo dentro de nosotros que dice: pero eso no es justo. No solo nos mantenemos unos a otros con un estándar fuera de nosotros mismos. También esperamos que Dios se comporte de manera consistente con la naturaleza de Dios. Esperamos que Dios no solo sea amoroso, sino también justo y equitativo. También confiamos en que Dios será fiel a su palabra. Creemos que todos tendrán que rendir cuentas a Dios por la forma en que vivieron sus vidas. Esperamos que Dios nos haga responsables del mal que hemos hecho. Si fue a la corte y el juez tuviera la reputación de ser justo y equitativo, ¿cuánto tiempo respetaría al juez si la sentencia no cumpliera con el delito? Si el juez dictamina: eres culpable de asesinato, pero veo que tienes un buen corazón, así que solo te daré 3 días de cárcel. Eres culpable de tráfico de personas, pero conozco a tus padres, así que te dejaré ir por su bien. Ese juez no es ni justo ni equitativo. Esperamos que un juez administre justicia y lo haga de manera imparcial. Creemos que Dios es un Dios justo y equitativo. Si Dios dice que el pago por el pecado es muerte, entonces para que tengamos vida eterna tenemos que hacer un pago que satisfaga nuestra muerte por el pecado.
Sin embargo, creemos que si Dios dijo que nuestros pecados fueron pagados con la muerte y resurrección de Jesucristo, entonces no tendremos que pagar por ellos por segunda vez. Dios nos dijo que si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en su Hijo, seremos salvos. Si tenía una factura de gas de $2.500 y no la había pagado en semanas, la compañía de gas tiene derecho a cortar el gas de su casa. Ese sería el precio de la desobediencia de pagar su factura. Pero si fui a la compañía de gas y pagué su factura de $2.500 en su nombre, la compañía de gas ya no tiene derecho a desconectar su servicio. Su deuda ha sido pagada en su totalidad. Se ha hecho justicia. Dios el Padre exige justicia para el pago de nuestros pecados. Jesús el Hijo pagó el pago mediante su muerte en la cruz. Dado que nuestra deuda por el pecado se paga a través de nuestra fe en Cristo, somos justos a los ojos de Dios y recibidos en el cielo. Cuando lee el último capítulo de Apocalipsis, se lee como si estuviera tratando de responder a la pregunta ¿y si la Biblia es una mentira? Juan tiene una advertencia para aquellos que tratan de sacar cosas de las Escrituras, particularmente el libro de Apocalipsis, y una advertencia para aquellos que tratan de agregar cosas a las Escrituras, porque cualquiera de los dos procesos haría de la Biblia una mentira. Sería decir cosas que Dios nunca quiso que dijera. Sin siquiera considerar todas las cosas entre Génesis y Apocalipsis, podemos ver como si solo el primer y último capítulo de la Biblia es una mentira, entonces perdemos todo tipo de derechos, privilegios, consuelo y esperanza. No hay nada que esperar en la vida más allá de la muerte. No hay razón para que esperemos que los demás actúen con amor hacia nosotros. No sé ustedes, pero estoy seguro de que estoy contento de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y al final Dios gana con la promesa de que Jesús vendrá y la gracia de Dios estará con el pueblo del Señor. La semana que viene, ¿qué pasaría si pudieras crear tu propio Dios? ¿Cómo cambiaría la perspectiva del mundo si la Biblia fuera una mentira y no se pudiera confiar en la verdad? Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Ámense unos a otros. By Wilbur Madera Rivas. Sumari. El mandato, la razón, el modelo y el efecto de amarse unos a otros. Unos a otros. Ámense. Intro. ¿Te ocurrió alguna vez que tuviste una comezón urgente en la espalda y por más que te esforzabas por alcanzar el lugar exacto no lograbas rascarte justo ahí? En esos momentos, si estabas junto a un amigo, le decías, ráscame por favor en mi espalda. El amigo comenzaba a tratar de adivinar dónde estaba tu comezón y tú le decías, más arriba, más abajo, y por un rato no le atinaba, pero seguía intentando hasta que por fin llegaba él. Allí con un alivio satisfactorio evidente. La lección profunda de estas experiencias es que hay momentos en la vida en que es indispensable tener a alguien más junto a ti. Al mismo tiempo, hay momentos en la vida en que estar para alguien más no tiene precio. En la vida hay acciones que requieren una mutualidad, una reciprocidad, el estar ahí para alguien más y viceversa. Hoy comenzamos una nueva serie de sermones llamada Unos a otros. La Escritura, en múltiples ocasiones, nos da instrucciones que no son de carácter individual, sino reflejan una mutualidad. Es decir, no es algo que deba hacerse solo en lo individual, sino son acciones que implican a otros y que implican una reciprocidad. La Iglesia del Señor es un cuerpo y esa interconexión entre unos y otros debe notarse y enfatizarse en varias acciones y actitudes que la Escritura subraya por medio de acciones recíprocas. El cristianismo no es algo que se viva en solitario. Aunque la relación con Dios es personal, se vive y practica en el contexto de una comunidad. No se supone que podamos aislarnos y tener prácticas religiosas individualistas alejados de toda conexión con otros creyentes, todo lo contrario, la fe en Cristo se vive en una mutualidad con otros cristianos. Por eso la Escritura abunda con instrucciones que tienen la frase aclarativa del modo en que deben hacerse, unos a otros. Es decir, prepárate para practicar esto de manera mutua y recíproca. El cristianismo se vive en comunidad donde las acciones son mutuas y recíprocas. Este mes estaremos explorando algunos de esos unos a otros de la Escritura. Y hoy abrimos la serie reflexionando sobre una de esas instrucciones mutuas más conocidas pero quizá muy poco entendida a profundidad. Me refiero al mandato de amarse los unos a los otros. Para esto estaremos considerando un pasaje en 1 Juan 4, 7 a 11.
Estaremos considerando este pasaje en 4 bloques y son: 1. El mandato de amarnos unos a otros. 2. La razón de amarnos unos a otros. 3. El modelo del amor unos por otros. 4. El efecto de amarnos unos a otros. El mandato, la razón, el modelo y el efecto. Comencemos considerando el mandato de amarnos unos a otros. Dice 1 Juan 4, 7, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros. Si tienes algún tiempo siendo creyente en Cristo, seguramente has escuchado esta frase infinidad de veces. Amarse unos a otros es casi un lema del cristianismo. Lamentablemente, es tan repetido que a veces perdemos de vista su importancia extraordinaria y su practicidad inmediata. Juan, en su epístola, considera necesario repetir una vez más esta instrucción cuya aplicación debe ser mutua. Esto no es algo que una persona deba hacer nada más, sino esto es una práctica que debe ser evidente entre todos los que se consideran queridos hermanos o amados. Amarse unos a otros es el mandato directo y explícito. ¿Y cómo no repetirlo en su epístola siendo un mandamiento del Señor tan importante? Ya desde el Evangelio de Juan quedó claro que, sí, algo recalcó Jesús, fue precisamente este mandamiento. Como encontramos en Juan 13, 34 a 35. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Recordemos un poco del contexto de este pasaje del Evangelio de Juan. Estamos en los últimos momentos de Jesús con sus discípulos previos a su crucifixión. Jesús les dijo: «A donde yo voy, ustedes no pueden ir». ¿A dónde estaba yendo Jesús? Estaba por ir al Monte Calvario. Estaba yendo a realizar la muestra más grande de amor que jamás se haya hecho. Y en ese contexto donde el amor sería modelado en su máxima expresión, Jesús les dice: «Tengo un mandamiento nuevo para ustedes, que se amen unos a otros». Todo lo que he hecho y voy a hacer está siendo movido por el amor. Y esto es lo que también debe mover todo lo que ustedes hagan unos hacia los otros. Un momento, este no era un mandamiento nuevo, en el sentido de que no se hubiera dado antes. En la ley de Moisés estaba escrito que debían amar a su prójimo como a sí mismos. Incluso Jesús había repetido dichos mandamientos previamente cuando le preguntaron cuál era el más grande mandamiento y él respondió que eran amar a Dios y al prójimo. Entonces, ¿por qué dijo Jesús que era nuevo? Esto es lo nuevo. Lo nuevo era la medida para este tipo de amor. Debemos amarnos unos a otros, y el modelo para este amor es el amor de Jesús por nosotros. Lo que debe mover nuestro amor unos a otros es el amor que Jesús nos ha tenido primero. Aquel amor que lo estaba llevando a aquel lugar al cual sus discípulos no podían ir con él. El amor que lo llevó a extender sus brazos y como cordero que es llevado al matadero, entregar su vida en rescate por muchos. Esta medida de amor, este estándar para el amor, no tenía precedente. Este es el amor que Jesús modeló ante nosotros. Si me pregunto cuánto debo amar a cada uno de ustedes, la norma solía ser que tengo que amarlos como me amo a mí mismo. Ese es un estándar bastante alto, porque la mayoría de nosotros no tenemos ningún problema en notar cuánto ya nos amamos a nosotros mismos. Solíamos ser llamados a amarnos tanto como a nuestras vidas. Pero Jesús eleva la medida. El nuevo estándar es que estamos llamados a amarnos unos a otros en la medida en que Jesús nos ama. Que debemos servirnos unos a otros teniendo como impulsor el amor que Jesús nos ha tenido. Cuánto nos ama Jesús, tanto que dio su vida por nosotros. El nuevo estándar, el nuevo mandamiento, es que nos amemos mutuamente de manera tan radical que estemos dispuestos a dar nuestras vidas el uno por el otro. Regresando a 1 de Juan 4, vemos entonces el trasfondo de esta instrucción. Ese mandamiento de amarnos unos a otros tiene su base en las instrucciones directas del Señor Jesús y el estándar o medida en la que debemos practicarlo es precisamente el amor que Jesús nos mostró. Ese amor mutuo tiene un estándar altísimo y desafiante. Este es el mandato de amarnos unos a otros. Ahora pasemos a la razón de amarnos unos a otros. Dice 1 Juan 4, 7b-8. Porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Por qué debemos amarnos unos a otros? El versículo comienza con la palabra porque, es decir, dándonos la razón por la que debemos hacerlo.
La razón que provee tiene que ver con nuestra identidad como hijos de Dios. Hay dos realidades de nuestra identidad muy importantes que